este tiempo, amén, para orar y ofrendar a nuestro Dios. Me gustó lo que dijo nuestro hermano, en verdad no es una obligación, jamás lo ha sido, jamás lo ha sido. Nosotros hacemos todo para el Señor por el agradecimiento, amén, de lo que Él ha hecho por nosotros. E incluso también ni los diezmos, ni las ofrendas. No, cuando llega el Señor, entonces ahora cambia la perspectiva. Ahora nosotros lo hacemos por agradecimiento, entendiendo, amén, que todo lo que nosotros tenemos es porque a Dios le ha placido tenerlo. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Eso es así, amén. Ya es aquella gracia la que nos motiva a nosotros a dar. Ahora, si hay una persona que se aguanta aquello, también indica dónde está nuestro corazón. ¿Entendió eso? Por eso es que dice que cuando nosotros damos al Señor, lo debemos de hacer ¿con qué? Con un corazón alegre, agradecimiento. Amén. Debe de haber en nuestras vidas. Incline sus rostros, ¿qué le parece? Y le presenta, amén, estos diezmos al Señor, estas ofrendas. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, delante de ti, Dios, que eres un Dios vivo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de dar para ti, Señor. Te pedimos que recibas estas ofrendas. Si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, Señor, sé tú proveyendo para ellos, Padre. Permita, Señor, que estas ofrendas sean usadas para la expansión de tu reino. Estamos envueltos, Señor, aquí en nuestra iglesia en seguir capacitando líderes para enviarlos a lugares en el mundo, misioneros, Señor, y se están abriendo también obras en otros lugares. Gracias. E incluso también se está invirtiendo, Señor, en esta misión. Gracias, Padre, porque eres el que lo hace posible. Gracias por permitirnos participar en esto, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y decimos amén. Amén, amén. Dios bendiga a mi hermana Reina, a su familia por ahí. Qué bueno verles, su hijo. Un gran gusto. Dios bendiga a mi hermana Alejandra. Veo por ahí también a más familia. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero hacer unos anuncios por mientras nosotros ofrendamos. Este fin de semana, o esta semana, en verdad va a ser una semana bastante envuelta en las cosas del Señor. Acuérdense que el martes nosotros tenemos nuestra reunión de grupos y es una oportunidad donde nosotros podemos venir y hablar de la palabra, aplicarla y también relacionarnos el uno con el otro. Qué hermoso, amén, no me canso de decirlo. Con esas personas que estamos en los pequeños grupos se crea una relación bastante fuerte. Una relación que nos hace el poner atención a los demás, el preocuparnos por los demás, el saber de los demás. Yo la invito de veras. Muchas veces no sabemos por lo que la persona pasa, pero es interesante, fíjese de que, y voy a usar Hugo, te voy a usar como ejemplo. Tengo un poquito tiempo conociendo a Hugo, pero una vez llegó Hugo y llegó diferente a como yo lo estaba acostumbrado. Y rápido entonces algo le pasa a Hugo. Pero qué lindo, o sea, yo si veo a una persona por primera vez, nunca voy a saber qué hay en esa persona. Pero ese día Hugo, ¿verdad? Venía un poquito diferente y dijo, ya pues me le acerco, le digo, Hugo, ¿qué te pasa, brother? ¿Estás bien? Tranquilo. Me dice, traigo un dolor de cabeza que me está matando. No importa, ¿verdad? Si yo no lo hubiera conocido, yo no hubiera sabido eso. Es algo sencillo. Pero es de la manera como nosotros podemos conocer a nuestro hermano. Desde antes que viniera también venía con un gran deseo de orar por nuestra hermana Carmen, Juan. Y no sé qué hay ahí, pero el Señor también puso eso en mi corazón. Pero lo que les quiero decir es que es de la única manera como nosotros podemos fortalecer nuestras relaciones el uno con el otro. ¿Verdad que sí? Amén. Le invito de ver a los miércoles, también estamos dando un estudio bíblico. Eso sí ya es estudio. Venga, yo sé que le va a servir porque es palabra de Dios. El viernes nosotros tenemos un culto especial. Y, ¿verdad? Como dijera nuestro hermano, se conoce como Viernes Santo. Casi no hemos acostumbrado a dar, bueno, no es que no sea acostumbrado, sino que
porque esto va en crecimiento. Pero este viernes vamos a tener nuestro primer culto, amén, un viernes. Eso es emocionante, para mí lo es, sé que lo es para usted. Haga tiempo, aparte tiempo, va a comenzar a las 7. A propósito, voy a anunciarlo, ¿por qué no? Mi hermano Helmut es el que va a traer la palabra ese día, amén. Mi hermano Helmut ya es parte de esta iglesia y tiene un tremendo historial con las cosas de Dios. Y eso es muy lindo, amén, porque creemos en eso. Y me gusta cuando él dice, hey, estamos aquí para servir en todo lo que podamos, amén. El domingo va a ser también otro culto, ¿verdad? Muy lindo porque es un culto de resurrección. Y vamos a hablar también de esos bellos temas. Y aprovechamos las temporadas, amén, para hablar de la palabra del Señor. Invite a personas, invite amigos. Nuestra hermana se está preparando un picnic y creo que están cobrando una pequeña cantidad porque van a ver alimentos. Invítese a una persona. Los que estén interesados, hablen con nuestra hermana Blanca, por favor, haga planes. Tráigase algún juego, yo no sé, algo que pueda jugar con sus muchachos allá aquí en el parque. Y porque creemos en eso también, amén, el convivir los unos con los otros. Hay otro anuncio que también estoy muy emocionado de dar. Este 25 de abril nosotros vamos a tener bautismos. Y ya hay varias personas que están en lista y eso para mí es muy emocionante. Pero también quiero avisarle de que el próximo domingo, el 4, el 11 y el 18 van a ser 3 domingos donde se van a estar impartiendo clases de bautismo. No creemos en simplemente tirar a la persona al agua y ya, no. Queremos hablarle un poquito, ¿verdad?, de lo que eso conlleva. Amén. Y así es que por favor, si usted se quiere enlistar en estas clases, hágalo. Hágalo, sé que le va a servir mucho. E incluso han habido algunas personas que se me han acercado. Mira, me dice, Giovanni, no estoy muy seguro si en verdad me quiero bautizar. Bueno, ven, lo invitamos a que venga y escuche la clase y a ver cómo se siente después de ellas. Que esa es la esperanza, amén, que las personas conozcan al Señor y lo conozcan de la manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a entrar en la palabra. Como dijera mi hermano, ojalá y Dios nos hable, amén, a través de ella. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Y es para escuchar tu palabra, es para hablar de ella, Señor. Creemos que es una palabra viva. Creemos que tu palabra transforma los corazones, conforta el alma, Señor. Creemos que ella nos habla de ti y nos acerca a ti, Señor. Fortalece nuestra salvación. Gracias. Te pido, Dios, que de alguna manera, Señor, seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Que no seamos igual, porque tu palabra es para ello, Señor. Cambiar incluso nuestra manera de pensar. Gracias te damos. En el nombre de Jesús lo pedimos y decimos amén. Amén. Vamos a dedicarle unos minutos, amén, a lo que es la palabra. En esta ocasión seguimos con el tema de las parábolas. Y en esta ocasión vamos a hablar de 2 parábolas a la vez. Y la razón por la que quiero hablar de ellas 2 es porque las 2 apuntan a una misma dirección. Y el Señor hacía mucho eso. Y estas 2 parábolas hablan de lo más valioso que la humanidad pueda recibir en esta vida. Y en verdad es el conocer el reino de Dios o la salvación por medio de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Fuera de ahí no hay otra cosa más grande que el ser humano pueda recibir en esta vida. Nada. Nada. Y eso que nos gozamos con nuestros hijos y con la familia y con la felicidad y todo ello. Pero nada de ello sobrepasa lo que es el regalo de la salvación. Y como dijimos antes, si usted analiza las parábolas, todas ellas nos van llevando precisamente a este enfoque, a lo que es el reino de Dios. Y aunque ellas hemos visto, y si usted las lee, en ellas nosotros podemos ver
o aunque nos presenten de la manera como algunas personas reaccionan positivamente o negativamente ante la salvación. Y aunque ellas nos hablen de que habrán algunas personas que al evangelio cerrarán la puerta de su corazón por la dureza que hay en él. Y aunque las parábolas nos hablen también de que habrán personas que se emocionarán por la buena noticia, pero muchas veces será porque andaban buscando una solución inmediata, un problema que los agobiaba en el momento. Y las mismas parábolas nos enseñan de que lo hacen porque solo fue una emoción espontánea, porque nunca conocieron la razón principal de venir al Señor. Nunca se dieron cuenta de que el evangelio es misericordia de parte de Dios, porque el mismo pecado nos tenía en condena. ¿Sabe eso? Esa es la razón principal. Mire que las parábolas también nos han ido hablando de que nosotros debemos de ser influencia a los demás. Lo hemos visto, ¿verdad? Debemos de ser trigo en medio de la cizaña. Y nos han ido enseñando también, aunque no las vamos a ver todas las parábolas, pero también vemos de que el reino comienza como algo pequeño, como lo dice la parábola de la mostaza. Comienza como algo pequeño, pero se hace algo grande porque el Señor la hace crecer. Y lo hemos visto, lo vemos en la palabra, ¿verdad? ¿Quién pensaría de que un carpintero, un pobre carpintero, podría venir a revolucionar al mundo entero en unos pocos años, al lado de unos pocos hombres, 12 para ser más exacto? Mire, hombres que los demás lo veían como nada por la falta de educación que tenían, hombres simples o simples pescadores. Pero así es la palabra, así es Dios, ¿verdad que sí? El Señor mismo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 1. Él dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Mire qué tremendo. Pero es porque no tiene que ver nada con nosotros, ¿verdad que no? Tiene que ver con aquel que nos envió a nosotros. Mire que las parábolas de hoy, para nuestro día, ellas se enfocan, por decir así, directamente en lo que es el valor o lo bello de nosotros pertenecer al reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, una vez más, estamos hablando de la salvación. Y ellas mismas nos enseñan a nosotros a cómo apreciarla, si cabe la expresión, de una mejor manera. Las parábolas también nos enseñan a nosotros gozar, disfrutar la salvación, porque por medio de aquella alegría, así nosotros también podemos presentarla a los demás. ¿Entendió eso? Cuando hay una persona, un corazón agradecido, créamelo, que esa persona no va a callar, tiene que hablar. Algo me ha acontecido y te lo tengo que decir. Ojalá de veras y nosotros presentemos las buenas nuevas de esa manera. Pero vamos a leer. Ahí si quiere o puede, abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 46. Y vamos a hablar precisamente de eso, de lo más valioso. Lo tenemos por ahí. El versículo 44, muy conocidos, amén, versículos muy conocidos. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El versículo 45 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sencilla, ¿verdad? Parece la historia. Pero mire que son dos historias que nos presentan unas enseñanzas muy profundas.
Dice, la primera es una parábola de un tesoro. Que cuando un hombre lo halla, dice que viene y lo esconde y después, por estar gozoso, dice que él va y vende todo lo que tiene después de encontrar aquel tesoro para poder comprar aquel campo. Muy bonita historia. Ahora, no voy a entrar, por falta de tiempo, no voy a entrar en tecnicismos de lo que esta historia lleva, pero en los tiempos de Jesús o en esos tiempos, déjeme decirle que era muy común en que las personas enterraran aquellos recursos valiosos que ellos tenían, especialmente en los lados de Palestina. Eran unos lugares donde constantemente había guerras y rumores de guerras y después más guerras. Era entonces muy común, ¿verdad?, de que cuando un pueblo, una familia, etcétera, se sentía amenazado por algún enemigo que sabía que podía venir a conquistarlos, que era lo que hacían las personas, enterrar lo más valioso. Muchas veces no sabían dónde, pero lo enterraban, dejaban algunas marcas y muchas veces esas personas morían o se les olvidaba dónde habían enterrado el tesoro. Nosotros lo hacíamos. Bueno, en mi caso no eran perlas. Yo me acuerdo que enterrábamos nosotros bananos verdes, los enterrábamos para que se maduraran y le poníamos señales, que nadie nos le encontrara, nuestro tesoro. Ahora, y sabemos, ¿verdad? La Biblia habla de eso. ¿Se acuerdan de cuando el Señor repartió algunos talentos? Dice que hubo uno de esos hombres que enterró el suyo. Y entendemos también lo que eso significa, ¿verdad? Ahora, en el caso de esta persona que vino y enterró aquel talento, no fue un acto muy inteligente. Y el Señor lo dijo. Pero en el caso de lo que vamos a ver, de lo que muestran estas historias, sí nos está diciendo de que estos personajes encontraron algo valioso y vienen y dejan todo aquello o venden todo aquello por conseguir aquello que encontraron. Vaya tratando de aplicarlo a lo que es el tema, lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que nosotros tenemos? Bueno, algunos preguntan, ¿verdad? Los críticos, algunos preguntan, pero espérame, predicador, ¿qué es lo que nos estás diciendo? ¿Cómo es que viene un hombre, encuentra un tesoro en el campo de otra persona y no le dice al dueño? Bueno, para empezar, déjeme decirle que eso es una historia nada más. Es más, es una historia que posiblemente el Señor se la inventó. Pero, para los críticos, déjeme decirle de que eso era una costumbre. Según la costumbre rabínica era de que si una persona encontraba ya sea frutos o frutas, o encontrara dinero tirado por ahí, la persona tenía el derecho a quedarse con ello. Era muy normal, por lo mismo que le estaba diciendo. Pero aún con todo, eso no es el punto de la parábola. El punto aquí es de que las personas encontraron algo valioso y decidieron simplemente vender todo por conseguir aquello. Ahora, si vamos un poquito más a los detalles, en lo que nosotros leímos, vea de que esta persona encontró el tesoro, pero no usó el mismo tesoro para ir a comprar el campo, sino que dice que viene y lo enterró de nuevo. Y ahora entonces sí va él de lo propio, de todo lo que tenía, va y se despoja, lo vende todo por aquello que acaba de conseguir o aquello que acaba de descubrir. Yo no sé cómo fue su vida cuando el Señor llegó a la suya. O yo no sé si todavía eso sigue haciendo impacto en su vida. Pero el punto aquí era eso, de que encontró algo valioso, estuvo contento y estuvo dispuesto a despojarse de todo aquello simplemente por aquello que ahora había conocido o aquello que había encontrado. Una parábola sencilla, ¿verdad que sí? Alguien encontró ese tesoro, era tan valioso, él compró aquel campo, lo vendió todo. En la segunda parábola es algo similar que nos encontramos. El versículo 45 dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
y encuentra una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía por aquella perla y la compró. Un gran tesoro. En el griego dice que o lo que se está hablando aquí es de un mercader. Esta era una persona que compraba al mayoreo. ¿Se recuerda de ellos? Y después entonces compraba al mayoreo para venderlo al por menor. Así era como sacaba la ganancia. Todavía en nuestros días, ¿verdad? Eso es muy común. Pero en este caso, el negocio de este mercader eran ¿qué? Las perlas. Eso era. Las perlas, más o menos, si lo traemos al tiempo de hoy, es como un equivalente a diamantes, muy valiosos. Según en ese tiempo, la persona que tenía perlas, como dicen vulgarmente por ahí, tenía bling bling, tenía dinero, tenía plata. Que tenía dinero o tenía perlas, no era cualquiera. Así era de codiciada las perlas en ese tiempo. Según los historiadores, leyendo un poquito de esto, dice que era increíble la manera o hasta dónde las personas iban por conseguir estas perlas. Las buscaban en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, y muchas veces dice que hasta morían buscando estas perlas. Básicamente, mire qué tremendo, lo que hacían era de que las personas se amarraban rocas o piedras a su cuerpo y dice que después de sus barcas se tiraban al agua hasta donde las rocas lo llevaran, sin ningún equipo de buceo y sin importar los peligros que encontraran. Y lo hacían por lo mismo, de que eran consideradas de tanto valor. Los egipcios ni se diga, dice que ellos las adoraban. En primera me llama la atención que en primera de Timoteo, el apóstol Pablo señala que algunas mujeres dice que las exhibían con sus peinados ostentosos. Y claro, son exhortadas, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, no es la belleza externa la que Dios anda buscando, sino el cambio genuino. ¿De dónde? Del corazón. El historiador Plinio dice que Cleopatra, entre todas sus joyas, tenía 2 perlas que llamaban la atención. Cada una dice que tenía un precio de $500,000. Hoy ya no suena mucho, pero en ese tiempo era una cantidad inalcanzable. La cosa es que las perlas eran percibidas como algo de mucho valor y de mucha belleza. Me llama la atención de que en el libro de Apocalipsis, cuando se describe la belleza de los cielos o del reino, dice que es comparada a perlas preciosas. Si usted lee las parábolas, habla también un poquito como de invertir, ¿verdad? Porque eso fue lo que hicieron estas personas. Invirtieron en algo que creyeron que era valioso. Bueno, de acuerdo a los inversionistas modernos, nos dicen de que no es sabio el que nosotros invirtamos todo nuestro dinero en una sola cosa. Pero no pasa así con los personajes de nuestras historias o de nuestras historias. Dice que ellos encontraron algo y lo invirtieron todo en aquello porque era valioso. En otras palabras, estaban seguros lo que habían recibido y estuvieron dispuestos a dedicarlo todo a aquello. Y así lo vemos, ¿verdad? Con el primer hombre encontró aquello, lo vendió todo lo que tenía, y también el segundo lo vendió todo por conseguir aquella perla. Pero tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Y qué bueno que pregunta. Trataré, ¿verdad?, en el tiempo que nos alcance de darle algunos puntos. Mira, algo que nosotros podemos ver con simplemente o a simple vista de esta parábola, podemos entender de que, o debemos de percibir, o debemos de deducir que el reino de Dios no tiene precio. Y ambas parábolas es para enseñarnos del valor incomparable que tiene la salvación. Eso es lo que nos enseña.
Ahora, una vez más, cuando hablamos de ese reino de Dios, es precisamente eso, aquello que el Señor hizo por nosotros. Cuando hablamos del reino, cuando hablamos de la salvación, mis hermanos, estamos hablando de conocer a Cristo mismo. ¿Entendió eso? Estamos hablando de aquel regalo que solo Él puede dar, nadie. Estamos hablando de un regalo que jamás nosotros podemos conseguir ni siquiera por nuestra propia cuenta. Por eso es que tiene gran valor. Ojalá y usted la valore de esa manera. Mire que la salvación nosotros a veces lo vemos así por encimita, pero en verdad el ser salvo es también tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Él llega a nuestros corazones, literalmente lo que está trayendo es parte de Dios a nuestra vida. Y en todo ello, mire lo que envuelve. Dice de que aquello profundo, dice el Espíritu Santo, lo profundo de Dios, Él lo trae y nos lo da a conocer a nosotros. Lo trae a nuestro corazón, lo pone en nuestra mente. No es cualquier cosa. Cuando llega la salvación, entra entonces un deseo de nosotros conocer o esperar, la esperanza viva de conocer la belleza del reino de Dios. Cuando llega la salvación, entra un deseo de nosotros tener ahora compañerismo con el Rey de Reyes. Porque es un rey y es un reino. Y nosotros pertenecemos a Él por su misericordia. ¿Verdad que hay agradecimiento? ¿Verdad que es valioso? ¿Verdad que vale la pena sufrir por Él? Claro que sí. Sí. Mire que la bendición de la salvación va más allá de lo que un ser humano pueda lograr. Es lo más grande que nosotros podemos encontrar. Por eso es que es necio de parte de una persona el no despojarse de todo para lograr alcanzar aquel tesoro. Cuando digo necio, es falta de entendimiento. El que no haga eso cae en esa categoría. Mire que es muy lindo porque esto va más allá de lo que es la concepción del ser humano. Oiga esta lista. La salvación, el perdón, el amor, la alegría, la paz, la virtud, la bondad, la gloria, el cielo y la vida eterna. Todo esto conlleva el nosotros pertenecer al reino de Dios. Todo esto conlleva el nosotros ahora ser salvos. Es un lindo paquete. Logró ver alegría ahí está. Ahora, otro punto, en segundo lugar, dice que esta historia que nosotros vemos, logramos ahora entender que la salvación o el reino de Dios, grábese esto, no está en la superficie. No es algo que el ser humano simplemente pueda ver. Dice que había que buscarlo, o sea que no es obvio para la mente del ser humano. Y esto es porque la persona, y usted estuvo ahí, nosotros estuvimos ahí a primera vista, simplemente no lo comprendemos, no tiene sentido. Y como no tiene lógica para nosotros, que a todo le queremos encontrar lógica, lo desechamos. En otras palabras, lo que dice el escritor es locura. Mire que el mundo nos mira y ellos no entienden por qué nosotros estamos metidos en este negocio de adorar a Dios. ¿Por qué es que nosotros estamos tan metidos en querer dar todo a nuestro Señor Jesucristo? No entienden por qué nosotros queremos obedecer a una ética de mandamientos que va en contra de todo aquello que ellos valoran o disfrutan. ¿Cómo va a ser eso? ¿Tú estás loco? Muchas veces me lo han dicho, a usted también, ¿verdad que sí? Sí. Mire, es más, a menudo nosotros escuchamos de las personas decir, déjame en paz, porque lo que quiero es disfrutar la vida. Nunca se me olvida, estaba discipulando a un joven. Y muy emocionado, y le estaba dando de la palabra. Y después me dijo un día,
Me dice, mamá me dice que ya no siga viniendo a la iglesia, que lo que tengo que hacer, dice, es empezar a concurrir a clubs nocturnos, porque tienes que disfrutar la vida, le dijo. Y sabe que me gustaría contarle que la historia terminó muy bonita. No, simplemente ya nunca lo volví a ver. ¿Verdad que entonces tiene razón la Escritura cuando dice de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de en los incrédulos para que no crean? Para que no, como dice el escritor, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Simplemente no entienden por qué nosotros valoramos todo aquello que para ellos significa poco o nada. No lo entienden. Y así es el reino. El reino de Dios, la salvación está oculto para la persona natural. Estuvo oculto en un tiempo con nosotros. Mire que en la primer parábola dice que hay un descubrimiento. ¿Se acuerda? Y en la segunda dice que hay una intensa búsqueda para encontrar aquella valiosa perla. Pero sabe que es triste que hay muchas personas que ni siquiera tienen no sé cómo llamarlo, no se quieren tomar el tiempo para por lo menos ver un diccionario de alguna palabra que se encuentran dentro de la Biblia que no la entienden. Eso es todo muchas veces lo que se requiere. Y al final simplemente optan con que la palabra de Dios es muy complicada. Qué triste. Qué falta de respeto a la palabra, ¿verdad que sí? Me he encontrado personas donde me dicen, mira Giovanni, no creo en tu Biblia. Y la reacción inmediata es de irse. Pero le pregunto a la persona, ¿alguna vez la has leído? No, no la he leído, pero no le creo. Y sí, y me dijo, pero un amigo la medio leyó y lo que medio leyó no le creí. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. No buscan, no escarban, no escudriñan. ¿Y sabe por qué es? Porque no les interesa. Esa es la realidad. Mira, un escritor lo puso de esta manera: en forma de hombre, bajo la intimidad y la pobreza del Nazareno, oculta estaba en ese día a los sabios y a los grandes la plenitud del Dios verdadero. La luz estaba cerca de ellos y sin embargo no la vieron. Las riquezas de la gracia divina fueron llevadas a sus puertas y sin embargo, pobres y en miseria, perecieron. ¿Verdad que es un cuadro de lo que experimentó el mismo Señor Jesucristo? No se desanime cuando ocurra con usted. Y así es, mis hermanos. Hay gente que se esfuerza por presentar este tesoro de la salvación a las personas y simplemente no les interesa. Pero no es de sorprenderse. Así lo dijo el Señor. Así lo puso ahí en Mateo 7:14. ¿Se acuerda cuando dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y son pocos los que la encuentran. A mí me gusta que en Mateo capítulo 11 el Señor dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y dice que solo los violentos lo arrebatarán. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que no se trata de una caminata en la playa, no se trata de que todo va a estar color de rosa. Se trata de en verdad nosotros negarnos día a día, tomar esa cruz y seguirle. Se trata de nosotros darlo todo por aquello que hemos encontrado. Todo. En Lucas, y es por eso que el Señor ahí en Lucas, miren, en el capítulo 13, el versículo 24, Él dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. ¿Vio eso? Es un privilegio. Es un regalo. Ahora, mis hermanos, no quiero que se me confundan, por favor.
No se trata de que nosotros podemos hacer algo para alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. Lo que está diciendo aquí es que no está el reino de Dios a simple vista. Tiene que ser descubierto, pero una vez que nosotros lo encontramos, debemos de hacer todo lo posible por ella. Una vez que Cristo llega a nosotros, es de hacer todo lo que está de nuestro lado para mostrar ese agradecimiento. ¿Qué puede dar usted por la salvación? Yo le ayudo. Nada. Ahora, cuando mire qué lindo con el Señor, cuando la gente lo rechazaban a Él, mire lo que hacía el Señor, les decía, escudriñad las Escrituras. Ellas hablan de mí, ¿qué es lo que les está diciendo? Mire, los enviaba, ahí están las evidencias. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. O sea, aquella persona, ¿qué quiero decir con esto? Que aquella persona que está interesado en lo que va a ocurrir con su vida, en el futuro, su alma, empieza a buscar de Dios. Y mire qué lindo, que cuando una persona busca a conocer de Dios con toda sinceridad, el Señor lo dijo, yo no le echo fuera. Ahora, en tercer punto vemos, o un punto que les quiero dar, es de que el reino se debe de tomar personalmente. Y yo creo que es uno de los puntos principales de las parábolas. Debemos de apropiarnos de la salvación. Si analizan las parábolas hasta el momento, ellas han hablado de lo que es el reino de Dios. Ellos han hablado de lo que han presentado la salvación vamos a ponerlo a un nivel general. Pero en estas parábolas ahora vemos a individuos que toman el reino para ellos, toman un tesoro y lo hacen propio. Ahora entonces las parábolas le están dando a la salvación un concepto personal. Y eso es muy importante. Déjeme le explico. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo tiene toda potestad. Amén. Que Jesucristo tiene todo el dominio. ¿Dónde? ¿Dónde tiene la potestad del Señor? Tanto en el cielo como también en la tierra, así lo dice su palabra. Nosotros estamos con toda la seguridad de que nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Amén. En otras palabras, es nuestro Señor quien gobierna tanto en el cielo como en la tierra. No importando, como hemos dicho, que el enemigo todavía tenga una cierta influencia en los seres humanos. Él sigue gobernando. Ahora, el hecho de que nuestro Señor es el que gobierne, eso no significa que todos pertenecen a su gobierno. ¿Verdad que no? Muy bien, lo vamos entendiendo. Ahora, al igual con algunas personas que están dentro de las iglesias, no quiere decir que todas las personas que están dentro de las iglesias son hijos de Dios. ¿Me dan un amén por eso? Son atrevidos, qué bueno. Mire, le doy un ejemplo, porque tenemos que verlo del punto bíblico, ¿verdad que sí? Mire, en Mateo capítulo 8, si se recuerda, hay un centurión que viene a Jesús. Y él viene porque su criado está enfermo. Jesús, con su amor, su compasión, él mismo ofrece, yo voy a tu casa y ese hombre va a ser sanado. Pero el centurión reacciona de una manera sorprendente. Y mira lo que le dice al Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilló. ¿Sabe por qué se maravilló? Porque ni siquiera en Israel los suyos,
Ni siquiera ahí él había visto tanta fe como lo vio en un extranjero. Y es cuando entonces el Señor Jesús declara algo fuerte. Y empieza a hablar de personas que no eran israelitas, gentiles, personas que no pertenecían a los llamados. Mire qué tremendo. Y dice que estos extranjeros se iban a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y oiga esto, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y aunque había un convenio que él había hecho con el pueblo de Israel para salvarlos, muchos simplemente se iban a perder el significado de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque nunca habían llegado personalmente a conocer a Dios. En otras palabras, nunca habían puesto su fe en aquel Dios. No pertenecían a aquellos héroes de la fe que usted encuentra en el libro de Hebreos, que todos eran del Antiguo Testamento, por la fe Abraham, por la fe Rahab y por la fe etcétera, etcétera y etcétera. Y ellos no pertenecieron a ese grupo. Y lo mismo ocurre hoy, mis hermanos. Es cierto que la Biblia nos habla de aquel texto que hasta los no cristianos se lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fue esto? Él dio a su Hijo unigénito para que fueran salvos. Eso era. Pero mire que el hecho de que todas las personas estén en la tierra o estén en el mundo no quiere decir que todas van a ser salvas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? En que no se han apropiado de la salvación del Señor. En otras palabras, no han creído. Ya voy terminando. ¿Sabe por qué es esto? Porque no basta con saber que Dios existe. No basta con una persona decir que el evangelio es bueno. No basta con simpatizar con el cristianismo. Es más, no basta con estar bajo la influencia de una iglesia. Ni siquiera basta por estar bajo la influencia de unos padres cristianos. Por eso es que la salvación ahora toma un concepto en estas parábolas personal. Porque así nos lo dice la palabra. Que individualmente nosotros vamos a comparecer ante el reino de Dios. Mira hasta dónde lo lleva el Señor Jesús. Ahí en Lucas 9, 24 y 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perdón. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, del Señor, este es el que la va a salvar. ¿Verdad que eso es lo más importante? Cuando hablamos de nuestra vida, no estamos hablando de este cascarón por aquí. Estamos hablando de nuestra alma. Porque oiga la pregunta que Jesús hace en el versículo 25. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve? ¿Dónde se quedan los doctorados? Pregúntele al joven rico cuando se presentó ante el Señor. ¿Dónde se quedó toda aquella riqueza? El Señor no estaba actuando cuando dice que fue donde aquel rico y le amó. Se fue, pero le amó. Mire qué conmovedor. Rechazó el tesoro.
rechazó lo más valioso que se le estaba presentando en su vida, posiblemente por algunas perlas, posiblemente por alguna profesión, posiblemente por su prestigio, posiblemente por el que dirán. Termino. ¿Sabe que el Señor es verdad? Él es el único que puede conocer la intención de los corazones. Él es el único. Y Él es el único que también puede ver la razón por la que nosotros le buscamos. Pero cuando encuentra un corazón de esa manera, en esa persona entonces cambia también su perspectiva. Porque ahora se da cuenta que ha encontrado el tesoro más grande que un ser humano se pueda imaginar. Lo ha encontrado a Él. Lo ha encontrado todo. Amén. Para siempre. Perdonen que no lo terminé hasta donde, pero por eso hay una parte B. Dios me los bendiga, mis hermanos. Yo voy a estar allá en la parte de atrás.